Hola mis queridos crocheteros, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Y bueno, para esta segunda entrega, ¿sí?, de este mini curso, pues vamos a trabajar lo que es nuestra imagen ya para pasarla al patrón, ¿verdad? En el video anterior, sí, en el video número 1, y si no lo han visto los invito a que vayan a verlo, sí, editamos la imagen para tenerla lista para pasarla al patrón. Algo que se me pasó comentarles en ese momento, y es en el caso tal de que la imagen no sea transparente, que no encuentren la imagen transparente o que por alguna razón, motivo o circunstancia la descargaron como transparente pero no les aparece transparente, hay una página llamada Remove DG, ¿sí? En esta paginita ustedes pueden quitarle cualquier fondo a cualquier imagen. Nada más hay que ir al explorador, si hay internet, ponen la página. Ahí tienen la opción de subir la imagen, él automáticamente lo remueve absolutamente todo, ¿sí? Nada más es darle descargar y listo. No se tienen que registrar, no hay que pagar nada, ¿verdad? Eso a modo de información. Y bueno, entonces, para continuar, yo les voy a hacer un pequeño chancuco, voy a cambiar la imagen, ¿sí? Porque quiero mostrarles algo más adelante, ¿sí? Pero la imagen va a ser igual, blanco y negro, con los ositos, o sea, no hay ningún problema. Bueno, con uno solo. ¿Sí? No, o con un panda creo que es, que elegí. Vamos a continuar entonces. Vamos a ir a nuestro explorador, ¿verdad? Y vamos a ubicar una página, esta página llamada Stitch Firo, ¿sí? Tiene un nombrecito muy jocoso. Esta página viene en inglés, ¿sí? Realmente no es tan compleja de utilizar, pueden seguir el paso a paso, así realmente uno no entienda mucho de inglés, que puede ser el caso, o los que saben, pues perfecto, mejor aún. Esta página, para poderla trabajar, inicialmente no hay que registrarse, pero cuando lo vas a descargar te va a pedir que lo hagas. Entonces yo te recomiendo que de inicio, ¿sí?, hagas el registro. Solamente te pide tu correo electrónico, no te pide nada más. Te va a pedir tu correo electrónico, pones una contraseña y listo, te registras. Él te va a enviar un correo, ¿sí?, diciéndote que por favor actives tu cuenta en Stitch Firo, ¿verdad? Tú la activas y listo, tienes acceso. Esta página tiene dos versiones, ¿sí? Una gratuita y una premium. Pues en este caso la gratuita es la que estamos utilizando y no necesitarían pagar una premium a menos que trabajen pues volúmenes muy grandes. Creería yo que es la diferencia. Y ciertas características, pero hasta el momento funciona perfecto, por lo menos para los principiantes, ¿sí? Yo como ya tengo una cuenta creada, yo solamente decir, tengo una cuenta, aquí me pide mi correo electrónico, ¿sí?, y mi contraseña. Eso es todo. Y iniciar sesión. De momento, él siempre les va a sacar como primer, creí que me lo iba a mostrar. Les va a sacar siempre ese +1, ¿sí? Siempre va a salir eso ahí. Esos tres no. Son cosas que yo he venido trabajando antes. Siempre les va a mostrar precisamente. Y el osito que quiero trabajar precisamente es este que está aquí. Pero no se preocupen porque lo vamos a hacer desde atrás, desde cero. Entonces, voy a ir aquí a Home, que es lo que sale primero, ¿sí? Y les muestro. Aquí en esta opción vamos a crear todos los patrones. O sea, es crear nuevo. O también lo pueden hacer aquí en el +1, crear nuevo. Aquí me muestra todos los patrones que he realizado antes, mi perfil y otras opciones. Nosotros vamos a darle aquí donde dice crear nuevo patrón o create new shape, ¿sí? Vamos en inglés. Aquí nos va a explicar unas opciones, ¿sí? Que es crochet, punto cruz, 2 agujas. Realmente no lo he traducido y otros, ¿sí? Porque realmente no lo he necesitado, entonces como que no me he metido por allá a ver qué es eso. Estamos aquí en crochet. En crochet nos despliega, ¿sí?, otra cantidad de opciones. Por supuesto, el crochet tiene diferentes como técnicas, por supuesto. Entonces él aquí como que encierra, ¿cierto? Creo que las más comunes o las más usadas. Aquí nosotros vamos a utilizar crochet con colores, ¿sí? Nos da la opción de hacer una forma libre, ¿sí? También, o sea, hacerlo desde cero, como quien dice en la cuadrícula, e ir colocando los punticos de a unito, que es un trabajo grande, pero sé que lo hacen
las personas que trabajan mucho con el tapestry a nivel de pulseras y cosas pues, digamos, menos abstractas en cuanto a un dibujo. O tal vez abstractas, pero lineales, geométricas, de ese tipo. Entonces vamos a ir aquí donde dice crochet con colores, ¿sí? Él nos va a dar otras opciones, que es donde dice crearlo desde cero, nuevamente, ¿sí? Desde una imagen o desde un código QR, que esa opción no la he usado todavía, no sé cómo funciona. Entonces vamos a darle aquí desde From Picture, desde una fotografía. Aquí nos dice que elijamos la foto, recuerden que ya la tenemos lista o la imagen que vamos a utilizar. Vamos a ir allí y vamos a seleccionar nuestra imagen. Como les decía, no voy a trabajar esa porque quiero mostrarles algo. Sí, ¿dónde está esa fotito? Está por aquí. Miren, aquí está. Voy a utilizar esta, ¿sí? Que la tengo, es algo parecido. Está sin fondo, blanco y negro. Lo único que no tiene es el color de la letra. Pero igual yo les voy a mostrar lo mismo que iba a hacer con la otra, que la anterior. Aquí es la parte interesante y que no sé, creo que se me pasó mencionarles que necesitamos tener como referencia los puntos, ¿sí? La cantidad de puntos que tal vez vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a determinar el alto y el ancho de nuestro trabajo, ¿sí? Aquí donde están nuestros puntos, lo primero que ustedes ven es el ancho y lo demás es el alto, ¿sí? O sea, en este momento, este proyecto, y él siempre saca 100 por tanto, ¿sí? Casi siempre saca 100 como medida estándar. Uno lo puede aumentar, claro, todos los puntos que usted quiera. No sé si llegue, sea 200, por ejemplo. Pero ustedes ven que la imagen se ve nítida, ¿verdad? Como que no tiene tanto hueco. Pero son 200 puntos de alto. O sea, va a ser un proyecto, por ejemplo, una manta, ¿sí? O como una toalla, por ejemplo. Vamos a decorar una toalla o algo así, ¿sí? Que es grande. Porque estoy pensando que es punto medio, ¿no? Si es punto bajo, ya es otra cosa. Pero aún así creo que por ejemplo, una mochila, que es lo que yo más he hecho, de 200 puntos de alto es algo muy grande, ¿ya? O sea, eso ya no es una mochila, eso es un bolso. ¿Sí? Entonces, aquí digamos que voy a trabajar 65 puntos, ¿sí? Y como ustedes ven, la imagen cambia, ¿cierto? El programita lo que nos hace es acercarnos a lo que más, ¿sí? Como quien dice, acercarnos lo más pareja a la imagen, lo más posible, lo más pareja posible, ¿ya? Pero ¿qué es lo chévere de esta parte? Que yo le puedo quitar, ¿cierto? Cualquier cantidad de puntos, se los puedo quitar, se los puedo quitar, se los puedo quitar. Pongámosle, ¿sí está bien? 54, 53, estoy pensando aquí en esta parte. Pongámosle 53. Va a tener 53 de ancho y 35 de alto, ¿sí? Ah, y otra cosa. Si ustedes ven aquí se ve un color gris oscuro. Aquí se ve uno más claro. Aquí está rosadito, porque él tenía como los pómulos ese color. Por acá también se ve rosado, ¿sí? Entonces, para quitarme yo esa parte y no tener que quitarlo después, porque para allá vamos, ¿sí? Yo lo voy a hacer aquí. Aquí en esta parte de aquí, en esta franjita, nos va a mostrar los colores, la cantidad de colores que posiblemente él está diciendo que necesitamos trabajar. Yo le voy a quitar todos y les voy a poner 2 nada más, ¿sí? Al momento en que yo pongo 2 colores, como ustedes ven, la imagen queda más limpia, ¿sí? Como que cambia, por supuesto. Si quiero, puedo subirle, aumentarle, entonces va a empezar a aumentar filas y columnas, ¿cierto? Para que la imagen se vea más parecida a lo que ya traíamos. Por eso decía en el video 1 que a veces es bueno mencionar de dónde sacamos la imagen en caso de que no sea gratuita, pero también es complicado porque al final esas imágenes pues no es que terminen perfectas, ¿sí? Y es por esto precisamente. Siempre van a tener un cambio, pero igual que es importante mencionar, hacer mención de dónde obtenemos la imagen en caso tal de ser necesario. Entonces yo voy a seguir con mis 53, creo que eran. Sí, voy a dejarlo allí. Y voy a darle continuar. Claro, en la imagen anterior estábamos trabajando en el corazoncito una letra C, ¿sí? Con un color azul. Por supuesto, si yo quiero seguir con ese mismo patrón, entonces no le voy a colocar 2, sino que le pongo 3. ¿Sí? Pero en este caso a mí el color tercero me está sacando un gris.
¿ya? ¿Por qué? Porque no tengo otro color primario, ¿sí? No hay otro color que sea relevante allí. Es por eso. Y además porque tendría que poner un color 4 para que me pueda salir el rosadito de acá, pero yo no lo necesito, ¿sí? Entonces voy a dejarlo ahí en 2. No, voy a dejarlo en 3 para mostrarles lo que hay que hacer luego con esos colores. Ya después de que determinamos la cantidad, por lo menos el ancho, es algo que pueden determinar de manera exacta, ¿sí? El ancho. El alto no tanto, hasta que pasen a la siguiente parte. Ya tenemos el ancho y el alto, ya tenemos los colores y luego le damos salvar, ¿sí? O guardar. Y pasamos a lo interesante del asunto, a donde tenemos que dedicarle un poco más de tiempo, que aquí fue donde yo tuve el inconveniente con mi proyecto fallido, porque realmente fue algo que hice como más confiada de la página que realmente sentarme a evaluar punto por punto. Ese fue el detalle. Porque si los puntos no coinciden, sí, va a ser un poco difícil que se pueda trabajar. Bueno, entonces después de esto nos va a aparecer, sí, esta interfaz. Y aquí, ¿qué tenemos? En esta parte donde dice Untitled, aquí le podemos colocar el nombre que queramos. Entonces yo le voy a poner carita de panda, ¿sí? Porque cambié. Y le doy guardar. ¿Ya? Me queda con ese nombre. En caso tal de que se trabajen diferentes y quieran identificarlos, ¿sí? Aquí me saca los 3 colores, ¿verdad? Bueno, venga, antes de pasar a esa parte. Aquí yo obtengo, ahí van, si dan clic ahí, van a mostrar todos los patrones que han realizado. La versión gratuita da un mínimo de 15. Máximo, perdón, de 15. O sea que si quieren, lo que hacen es eliminar algunos, los descargan, los eliminan y continúan creando. Hay un datico tramposo para la página. Esta parte de aquí es el scroll, que si le damos clic allí, él nos va a salir esta crucecita de flechas. Vamos a ubicarlo en un punto y con clic sostenido lo movemos, ¿sí? Lo movemos, es para poder ver todo el trabajo, ¿ya? Este de aquí, que es el zoom, que lo vamos a usar bastante, damos clic. Si le damos clic aquí donde dice smaller, si es más pequeño, y acá donde dice más grande, ¿ya? Entonces, si damos clic aquí, él va a empezar a reducir el tamaño, precisamente para poderlo ver con mayor precisión, ¿sí? Voy a dejarlo allí. Y por supuesto estas barritas de los lados nos permiten movernos de un lado a otro, ¿ya? Este es muy interesante y me gusta mucho para cuando estoy trabajando el patrón no impreso, sino en la computadora, ¿sí? Y es dándole clic allí, él nos va a ubicar, ¿sí? En la fila que nosotros queramos. Por supuesto, de inicio, él me ubica en la fila número 1, ¿ya? Si yo quiero ir subiendo, ¿verdad? Voy dándole clic, entonces él me muestra en la fila en la que estoy. Es interesante utilizarlo, pero también es bastante cansado, por lo menos para la vista, en mi caso. Sí, estar viendo la pantalla, además porque no puedo rayar. Sí, y si ustedes ven, si uno no tiene el conteo, por ejemplo, estoy contando, trabajando, y estoy viendo televisión, o estoy conversando, y a veces se me fue el punto, como que uno no sabe, tengo que volver a contar. Y aquí eso no lo muestra, ¿sí? Entonces a veces es mejor marcar, ¿sí? O puedes estar pendiente, o ponerle el cursor, ¿sí? Que es lo que yo hago a veces, ponerle el cursor allí encima, como para que saber que ahí voy. Pero es una herramienta muy chévere también a la hora de la edición, ¿sí? Porque así sabemos si están parejos de lado y lado. Eso es algo interesante. Aquí es para escribir instrucciones, pero eso es para versión premium, ¿sí? No nos da la opción. Dice que debemos actualizar la cuenta, ¿sí? A una versión premium para poderlo utilizar, ¿ya? Esta de aquí, que es para descargar ya cuando terminemos, es para descargarlo, que eso ya vendrá. Este es por supuesto para dar atrás, ¿sí? Por ejemplo, yo marqué un punto, voy a ponerle aquí el negro, marqué un punto que no era, entonces si yo tal vez, ¿sí? Fácil, atrás, y él lo quita. Y este que es del de editar, ¿sí? Pero pues ya estamos ahí, no es necesario hacerlo. Dicho esto, ya lo demás son opciones que de alguna manera vamos a ir, como quien dice, trabajando en el transcurso, ¿sí? Pero lo más importante ya son esas dos cosas, ese par de cosas que les mencioné. Dicho esto, vamos a una parte interesante para mí,
en la mayoría de los casos, y es la cuestión con los colores, ¿sí? Aquí ustedes ven que yo tengo 3 colores, pero ¿qué pasa? Oh, quiero como ponerle los ojos azules, ¿sí? Por ejemplo, aquí ¿cómo se dice? La Pepita, sí, la quiero cambiar de color, pero no tengo color azul, vamos a agregarlo. Aquí donde dice +1, ustedes le dan clic y les sale esta paleta de colores, en donde ustedes pueden elegir el color que ustedes deseen. Ya, entonces, por ejemplo, pongámosle este azul, aguamarina, creo que es. Yo lo agrego, el color me sale aquí automáticamente, ¿sí? Y yo ya puedo ir a mi dibujo y doy clic sobre los puntos donde yo quiero que me salga ese azul, aguamarina, ¿ya? Lo mismo para lo demás. Por ejemplo, como les decía que él no es perfecto, no es parejo, ustedes ven que aquí ya tengo los colores grises, ¿cierto? Que me venía sacando de el automático. Bueno, qué pena, ahí tuve una interrupción. Bueno, entonces les decía, él automáticamente, ¿sí? Me va sacando los colores a medida que él va considerando que la imagen la volvemos un poco más definida, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Ya es a ojo, ¿sí? Ya modo personal, ustedes van a iniciar a cambiar esos colorcitos, ¿sí? O a ponerle o a quitarle, porque, no, me parece que no está parejo, está disparejo, no quiero ese punto aquí. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, yo voy a elegir el color negro, sí que es mi color principal, y voy a empezar a cambiar, ¿sí? O a ponerle o a quitarle esos colores donde yo considero que como que le falta, ¿sí? Si ustedes ven, ¿verdad? Lo que yo acabo de hacer es seleccionar y damos clic ahí en el espacio. Clic y espacio. Aquí yo estoy viendo, tengo 5 de 5, ¿verdad? El siguiente también se baja, ¿sí? Tengo 2, ¿sí? Ya uno va mirando cada uno de ellos precisamente para poderlos organizar y que queden parejos. Aquí tengo 3, pero si voy a este lado, mira, aquí tengo 3 y aquí tengo 2, entonces aquí le pongo 1, ¿sí? Entonces, para que la imagen quede lo más pareja posible. Eso es lo que vamos a hacer. Bajamos, vamos revisando, ¿sí? Por ejemplo, aquí parece como una lágrima, pues la voy a quitar, ¿verdad? Y la boquita, pues, de aquí del caballero. Y hay algo que quiero mostrarles aquí que es importantísimo, que fue precisamente el error que yo tuve. Aquí en el dibujo, sí, aquí en pantalla, podemos ver que aquí hace la conexión de este punto con este punto. Pero cuando se trabaja el tapestry, que es ida y regreso, no es circular, como se trabaja en una cartuchera, en un posavasos, ¿sí? Donde trabajamos el punto sobre el punto, no hay manera, no conecta, ¿sí? No conecta. ¿Por qué? Porque en el tapestry, en la técnica, por ejemplo, medio punto, ¿sí? Que es la que estoy trabajando últimamente, cuando voy hacia la derecha, ¿sí? La inclinación es de un lado. Cuando regreso, la inclinación es de otro lado. Entonces es algo que he ido aprendiendo porque no me ha pasado, sinceramente, no lo he llegado a ver. Y buscando cuál era el error precisamente, es el único. Y efectivamente, cuando hice la corrección, ¿sí? ¿Y la corrección qué significa? Hacerle un punto, ¿sí? O acomodar esta parte, ¿ya? Precisamente para que el dibujo, cuando yo ya lo voy a pasar al crochet, no tenga ese problema, ¿ya? Me pasó con el punto, con ese punto medio, ¿sí? No estoy diciendo que no suceda o que definitivamente es algo que no se pueda corregir, no, es mi caso, ¿sí? Y por eso la intención también de mostrar el tutorial, precisamente para esto, ya, para que uno pueda corregir sin necesidad de, pues como que tener que volver a hacer el trabajo, ¿sí? Es más como eso. Aquí está un poquito rara esa boquita, pero no lo puedo dejar así. Esto es lo que no puede pasar, o sea, tengo que montar un punto ahí encima para que pueda haber una conexión, ¿ya? Entonces parece que tuviera doble boca, bueno, como si tuviera un bigotito, algo así. Entonces, para quitarle solamente le pongo el color blanco y tapo, ¿cierto? Y ya. Creo que está bien ahí, de esa forma.
Entonces, eso es algo indispensable, ¿sí? Que no me queden como los puntos sueltos, se podría decir, ¿sí? Como que si yo le hago otro aquí, otro, sí, que quiero alargarle la boca o algo, entonces que no me quede así sueltito. Tiene que quedar con un punto base. Vuelvo y reitero, en mi caso, en mi experiencia, para punto medio, ¿sí? Para punto medio alto, perdón. Sí, para el punto bajo sí es algo que se puede manejar. Porque lo he hecho también con un tapiz que hice de otro sitio con lentes y funcionó sin ningún problema. Pero ténganlo presente. Bueno, eso ya dejándolo de lado, ya terminando con esa parte, vamos a ir a otra parte que les decía que les quería mostrar cuanto a la imagen, que por eso fue que la cambié, para no tener que volverla a editar. Y es aquí, si ustedes notan, aquí yo tengo una sola columna de este lado, ¿sí? O sea, tengo 53 puntos de ancho, ¿sí? Y 35 de alto, ¿ya? Y ya les voy a hablar de la numeración. Resulta que aquí me están sobrando columnas que realmente yo no necesito, ¿ya? Por eso les decía que lo importante es recortar la imagen lo más que puedan porque él se las va a contar. Esto no aparece en color ni nada, pero él lo cuenta porque la imagen para él es completa, ¿sí? Stitch Fiddle no sabe, es que eso es un panda, entonces no. Él lo que hace es tomar la dimensión de la imagen y eso es lo que pasa, ¿sí? A patrón. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, para quitar esas columnas, ¿sí? Y que no nos quede tanto trabajo. Pero les decía, organicen la imagen precisamente para que todo uno se ahorre como esta parte, ¿sí? Porque aquí toca, como no tenemos la versión premium, aquí nos toca eliminar columna por columna, ¿sí? Aquí no hay tanto lío, son 14, son estas líneas, ¿sí? Esas cuadrículas que ustedes ven aquí, que están como resaltadas, tienen de a 5 puntos, ¿sí? Cada cuadrícula, cada grupo. Entonces yo aquí tengo 5, tengo 10, ¿sí? Columnas que puedo eliminar porque no las necesito, ¿sí? No hacen parte de mi dibujo. Entonces yo lo que hago es dar clic derecho y bajo hasta donde dice borrar columna, delete column, ¿sí? Y la elimino. Si ustedes ven, ya tengo 10, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer para cada una de esas columnas que no estoy necesitando. Y aquí es donde viene la parte donde debemos recordar, ¿sí? En la parte que debemos recordar, la referencia que tenemos del ancho y del alto de nuestro trabajo, ¿sí? De nuestro proyecto. Aquí y aquí. Entonces ahí yo le dejo una y una. Cuando yo no necesito agregar, por ejemplo, que no sea algo que necesite borde, o si lo quiero llevar hasta el borde, empezar a trabajar en el borde, ustedes eliminan eliminé fue otra cosa, la columna, ¿sí? Y inician a trabajar desde ese borde. Pero normalmente no me pasa, son proyectos que requieren más, o sea, solamente es la figurita, entonces no necesito realmente eliminarlo todo. Eso para las columnas. Para las filas es exactamente igual. Si ustedes ven, aquí me están sobrando un total de 3 filas, ¿sí? No las necesito, a menos que quiera iniciar de esa forma. Si a ustedes se les dificulta, por ejemplo, no es que necesito, se me olvida, ¿sí? Trabajar desde el resorte, por ejemplo. El resorte, ¿sí? Yo muchas veces hago una fila, si el dibujo no es tan grande, hacer una fila como para, ¿sí? Que tenga su propio marquito. Espero no estarlos enredando. Entonces, como no necesito esas filas, no las voy a trabajar, yo las quito. Pero si las van a trabajar, déjenlas ahí y las cuentan, ¿sí? Hacen sus 3 filas sin dibujo y arrancan a partir de la 4ª, ¿ya? Eso es a modo de... O sea, esto es a gusto, realmente. Eso es lo bueno de este tipo de cosas. Esto es personalizable 100%. Entonces, damos clic derecho, ¿sí? Y vamos hasta el fondo donde dice borrar fila, delete row, ¿sí? Hasta allá. Entonces dejémosle una, ¿sí? Como referencia. Vamos a subir e igual acá. Acá tengo 2, voy a quitarle una, ¿sí? Y miren, el proyecto me quedó en 32 filas, 43 columnas. Lo siguiente es hablar de la numeración. Tal vez algunas personas lo manejan, otras no, pero igual.
En este caso yo voy a trabajar de derecha a izquierda, yo soy diestra. Para las personas zurdas hay una buena noticia también, por supuesto el programa trae una opción de poder cambiar la numeración, ¿sí? O las personas que también aún siendo diestras les gusta trabajar de izquierda a derecha, ya sea por cuestiones de la puntada, ubicación, ¿sí? Lo que sea. Entonces es tan sencillo como ir a esta parte donde dice editar, ¿sí? Vamos aquí donde son las propiedades de mi patrón, doy clic allí, ¿sí? Y vamos aquí donde dice direction, ¿sí? En este instante él me está mostrando la dirección en la que yo estoy trabajando, ¿sí? Si ustedes ven, de derecha a izquierda, por ser una persona diestra, ¿ya? Si yo lo quiero cambiar, vamos a ir aquí donde dice trabajo, ¿sí? Vamos a cambiar la dirección. Aquí le voy a hundir, esta es para trabajar en sentido contrario, ¿sí? Pero si yo le hundo allí, me van a aparecer solo en un lado, ¿ya? Si ustedes ven, se agruparon todos acá, ¿sí? En la izquierda. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es hundirle en la dirección que están las flechas, ¿sí? Es izquierda-derecha, ¿verdad? Perdón, derecha-izquierda e izquierda-derecha, ¿ya? La de arriba. Entonces, si yo le hundo allí, automáticamente ustedes ven que el número 1 pasa a este lado de acá. Y cambia la forma de trabajo, ¿sí? Es para trabajar de izquierda a derecha. Es algo realmente fácil de trabajar, ¿sí? Como les digo, con todo y el detalle antes de iniciar el trabajo. Porque reitero, me ha pasado ya varias veces, a pesar de que he hecho proyectos en cantidades, pero siempre termino teniendo el problema de que es con el patrón, ¿sí? Es desde el inicio. Y no por conteo de puntos, ni porque me faltó ni me sobró, porque a la final en ese tipo de proyectos, pues por ahí le faltó un puntico, uno busca la forma y lo añade, a menos que no haya forma, ¿sí? Siendo profesional, habría que soltar todo el trabajo, que aún a la fecha, y estoy pensando en soltar el tapiz, ¿sí? Pero son como 40 vueltas y realmente como que digo, no, prefiero hacer la corrección, que también existe una forma de corregir esos puntitos, pero, o sea, me deja cabezona, me deja pensando. Listo, entonces este patrón quedó para una persona zurda. También hay la opción de dejarlos todos a un lado o todos al otro lado, pero yo no se los recomiendo, precisamente porque siempre van a tener la dificultad. Cuando uno trabaja la numeración con los dos lados, la numeración siempre te dice dónde estás, ¿sí? Si yo estoy en esta fila, ¿sí? Fila 7, yo sé que si estoy al lado derecho o al lado izquierdo. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo inicio desde el 1, ¿cierto? Yo inicio desde el lado derecho. Si yo estoy en la fila 10, por supuesto estoy tejiendo de la derecha a la izquierda, porque el dibujo en ocasiones nos queda tan parejo que no sabemos a veces de qué lado estamos, y también dependiendo si están trabajando un tapiz, ¿verdad? Va a ser difícil. Cuando se trabaja una prenda, que vamos a tener un lado derecho y un izquierdo, ¿sí? Por un lado de frente, que se va a mostrar y el lado que se va a tapar, ahí sí hay una diferencia, porque en el lado que podemos tapar, allá vamos a tener los errores, vamos a tener los errores no, las uniones, los hilos que están por fuera, eso se maneja por dentro, ¿sí? En ese tipo de proyectos. Entonces digamos que ahí sí, pero en el tapiz es necesario tener presente qué lado va a ser nuestro derecho, precisamente para ir dejando allá todo lo que podemos tal vez ocultar. Y bueno, creo que eso ha sido todo. Ah, no, espérenme, falta descargarlo, ¿sí? Como ya lo tenemos listo, ¿sí? Aunque lo bueno es que él queda allí, él no se borra, ¿sí? Él queda ahí, no se borra hasta que uno mismo no lo haga. Entonces lo que ustedes van a hacer es ir aquí a la flechita, ¿sí? Hacia abajo, y vamos a decir descargar. Aquí hay algo interesante, cuando uno intenta imprimirlo, ¿verdad? Él te da opciones, ¿sí? Y tú las puedes cambiar, solo en tamaño S y tamaño M. Los demás que tienen este asterisco son premium, ¿sí? Necesitas tener la versión actualizada para poderlo descargar. Entonces digamos que en S, ¿sí? Para que me lo descargue en una hoja A4. Este lo puede hacer y no me muestra porque casi siempre te dice no, mínimo 2, mínimo 3. ¿Por qué? Porque es muy grande, ¿ya? Y no nos da esa opción de descargarlo de otra forma,
¿ya? Pero yo voy a mostrarles la otra opción, que es la que yo más utilizo, ¿sí? Aquí me lo descargo, como ustedes ven, en tamaño carta, hasta me sobra, ¿sí? Me sobra espacio, ¿ya? Pero normalmente yo siempre los descargo en forma de fotografía, ¿sí? PNG, porque las otras tienen que ser premium, ¿verdad? Para poderlo descargar. También te da la opción de descargarlo PDF cortado, ¿sí? Que es, digamos, solo el cuadrito, ¿sí? Pero yo siempre las descargo en forma de fotografía. Entonces, él automáticamente se organiza. Yo lo único que hago es decir si lo quiero medium o small, ¿sí? Porque dependiendo de eso se va a ver más grande o más pequeño. Siempre lo dejo en medium. Y lo único que hago es decirle a aplicar o aceptar, ¿sí? Él hace su proceso. Si automáticamente no se descarga, ustedes le dicen aquí donde dice descargar, download, ¿sí? Entonces vamos a la imagen y él me va a abrir mi fotografía. Y ya tengo mi patrón listo para trabajar. Ya al momento de la impresión, ya ustedes deben organizarlo, ¿sí? En la hoja que estén trabajando o en la hoja pues que vayan a, o en el dispositivo donde lo vayan a marcar, si lo marcan. Si son así de las personas que solamente el ojo van trabajando, pues perfecto. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video número 2. Espero haber dado, digamos, como los detallitos, lo más relevante. Sé que puede haberme pasado muchísimas cosas, o sea que los invito a que me comenten, ya sea aquí en los comentarios, a mis redes sociales, a mi correo electrónico, sí, para poder resolver esas dudas que no siempre son únicas. Precisamente por eso el video, digamos, este mini curso, porque mirando cosas, mirando foros, blogs, son preguntas que uno dice, ve, pues uno asume que el otro lo sabe, ¿sí? Y además porque se me repite, ¿sí? Me ha pasado ya en varios proyectos. Tengo un suéter de llamas que hice, el suéter del osito, no, tengo cantidades, de unas flores, sí, donde siempre hay alguna situación y me ha tocado resolver en el camino. Entonces como que bueno, detengámonos a hacer las cosas como deben ser, saquémosle el tiempo, saquémosle el espacio y hagámoslo bien, para no tener problemas después, porque eso retrasa, eso quita tiempo, tener que soltar y volver a hacer, porque pues, de manera profesional, sí, para darle un producto a alguien realmente es complicado darle algo que no está bien hecho. Y además la conciencia no me deja tranquila cuando hay algo que no funciona, ¿sí? Y también en ese video lo mostré porque en la cuarta vuelta de ese proyecto fallido, precisamente, tuve una situación con los puntos donde se me olvidó que tenía que sumar 3 puntos, ¿sí? Al final, ya, porque no los tenía en la cuadrícula o en el dibujo, no los sumé y estaba contando solo los de la cuadrícula. Entonces, cositas, ¿sí? Y que trabajé con él todo el tiempo, es lo chistoso, pero pasa. Entonces, pues nada, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle me gusta al video, compártanlo. Créanme que me ayuda bastante. Y bueno, nos vemos en el siguiente video que ya va a ser ¡tan chararán!